verso 38, nos habla de la generación malvada y perversa que demanda señal. Dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Hoy como Iglesia de Cristo podemos decir, por medio de la fe, que más que Salomón, que alguien más grande que el rey Salomón está en este lugar. Hoy podemos decir por medio de la fe que alguien más grande que el profeta Jonás o que cualquier otro profeta de las Escrituras se encuentra hoy en medio de su iglesia en esta mañana. Esta mañana estamos atendiendo una santa convocación para estar en la presencia especial del Señor. En esta mañana rendimos tributo y esperamos ser bendecidos de manera especial por Cristo al exponernos a su palabra. Pero quiero preguntarles, ¿en verdad todos saldremos de aquí bendecidos después de escuchar su palabra? Este pasaje, queridos hermanos y amigos, nos enseña que exponernos a la revelación de Dios no es sinónimo ni garantía de bendición. Repito, exponernos a la revelación de Dios no es sinónimo ni garantía de que seremos bendecidos. Lo más importante al venir a encontrarnos, a estar en la presencia de Dios, es cómo nosotros respondemos ante la revelación de Dios. Este fue el caso de algunos hombres que estuvieron expuestos al ministerio, a la persona, a las obras de Cristo y respondieron mal. Se acercaron a Jesús, estos hombres, de manera encubierta. Y cuando digo encubierta, me refiero a que los escribas y fariseos se acercaron a Jesús con esa apariencia de bondad, de piedad, con esa apariencia de religiosidad. Venían a Jesús como de manera amistosa, pero en verdad ellos se mantuvieron constantemente rechazándolo. Y Jesús en este pasaje y en muchos otros pasajes en los evangelios desenmascara a estos hombres y revela cuál era su verdadera naturaleza, cómo eran en verdad ellos. Revelaba esa naturaleza pecaminosa. Así que, hermanos, así aprendemos que no siempre es fácil identificar o ver la pecaminosidad en el hombre, porque el hombre puede disfrazarse, el hombre puede tomar vestiduras religiosas o máscaras de piedad, y con eso se dificulta discernir quién se acerca verdaderamente a Dios con un corazón humilde y sincero.
Dice la escritura en el verso 38, nuestro primer verso dice, entonces ellos respondieron, los escribas y fariseos respondieron diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Amigos y hermanos, muchas personas son como estos hombres, extremadamente religiosos, decentes, personas que afirman creer en Dios. Muchas personas acuden a las iglesias en el día del Señor, en el día domingo, y están sentados exponiéndose a la revelación de Dios con una apariencia donde cualquiera puede decir, este hombre o esta mujer es una mujer ejemplar. Son un matrimonio ejemplar. Son esposos y esposas que siempre se les ve cariñosos. En la sociedad se les reconoce como ciudadanos ejemplares. Los fariseos y escribas parecían esta clase de personas con una apariencia justa. Más aún, más que una apariencia justa, ellos tenían como oficio, se dedicaban al servicio de la palabra de Dios. Y uno se podía preguntar, ¿cómo es que alguien así de bueno, cómo es que alguien así, con esa apariencia y con todas esas virtudes aparentes, puede ser un hombre que esté condenado, puede ser un hombre que esté espiritualmente separado de Dios? ¿Cómo es que personas tan buenas puedan estar perdidas espiritualmente? Hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, les voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Le dice a su discípulo, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes. Hay personas que tú las ves y sabes que este hombre es un hombre malvado. A primera vista se ve que es un pecador. Esos hombres llevan en sí rápidamente un juicio inevitable. Cualquiera los juzga rápidamente, porque su conducta es evidentemente mala. Pero los pecados de otros se revelan después. Hay otro tipo de personas que no los puedes juzgar rápidamente porque su apariencia no es de maldad, no es de injusticia. Tienen vestiduras y tienen máscaras de hipocresía. Sus pecados a ellos no es fácil discernirlos. Sin embargo, los pecados de esos otros no se revelan rápido, se revelan después. El pecado entonces, hermanos, se manifiesta principalmente no por lo que hace ni por lo que dice. El pecado principalmente se manifiesta por cómo esa persona responde a Jesucristo. ¿Escuchó? La pecaminosidad del ser humano se revela principalmente por la manera en que responde a Cristo. No por lo que dice o por lo que hace principalmente, porque muchas personas pueden confesar a Dios con sus labios y lo sabemos. Pueden comportarse hasta mejor que un cristiano, pero aún así estar separada de Dios. Afirmamos entonces que sin importar cómo luzca la vida exterior de una persona, su verdadero estado espiritual se va a manifestar principalmente en su actitud hacia Cristo. Aquel que no quiere obedecer a Cristo
está espiritualmente muerto y es enemigo de Dios. No es salvo aquella persona que se expone a Cristo, porque muchos se expusieron al ministerio de Cristo, pero no todos fueron salvos. No es salvo la persona que se expone a la palabra, sino aquella persona que la acepta, y eso me refiero, con esto me refiero a que la cree y la obedece. Porque es muy fácil decir, ¿verdad? ¿Quién de aquí acepta a Cristo en esta noche? Y muchos pueden levantar la mano y hacer una oración de fe y decir, yo acepto a Cristo. Pero aceptar a Cristo significa reconocer nuestra indignidad y someternos a su señorío. No es salvo el que tiene una profesión religiosa o que tenga el nombre de cristiano. Es salvo aquel hombre o aquella mujer que cuando se enfrenta a Cristo, cuando se expone a su palabra, a su evangelio, es convencido de su pecado. Es persuadido de su pecado. Y entonces, escuche, cree y obedece a Cristo. Cuando una persona rechaza el señorío de Jesucristo, está revelando su naturaleza corrupta. Los escribas y fariseos decían creer en Dios, pero cuando Dios se encarnó, se hizo hombre y se expusieron al Dios encarnado, a Jesucristo, su Hijo unigénito, rechazaron su señorío. No quisieron humillarse delante de Él y así entonces revelaron su verdadera naturaleza, que no eran ni buenos ni justos. Poco les valía sus largas vestiduras y sus flecos en sus ropajes. Poco les valió cuando se expusieron a Cristo. Entonces, por buena que parezca una vida por fuera, hermanos, si una persona no cree y se somete a la palabra de Dios, es enemigo de Dios. Eso está fuerte, pastor. Ese es el pasaje que tocó hoy, hermanos. Lo siento. Dios no tiene reparos en exhibir a las personas que son así. Dios no se detiene Cristo no se detuvo en exhibirlos y condenarlos. Aquellos que estaban haciendo alarde de una vida religiosa, de una moral por encima de los demás, no se detuvo. La última vez que expusimos este evangelio, hace 3 semanas, vimos el pasaje donde el Señor les llamó en el versículo 34, apenas el versículo 34, unos versículos arriba. Jesús les llamó generación de víboras. Y ahora aquí en el versículo 39 les dice generación mala y adúltera. Les dice adúlteros. Y luego en el 23... allá por allá en el versículo 27 le dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que exteriormente parecen hermosos, pero en el interior están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. De la misma manera ustedes presentan a los hombres una apariencia externa de justo, pero en su interior están llenos de iniquidad y de hipocresía. Los escribas y los fariseos ocultaron por un tiempo su pecado. No eran de esos hombres que eran evidente que eran malvados, no, eran de los otros que dice el apóstol Pablo. Eran de los que después se les revela su pecado. Por un tiempo estos hombres trataron de mostrarse tolerantes al ministerio de Cristo. Cuando leemos y hemos estudiado, vemos que ellos se esforzaban por no evidenciar lo que realmente pensaban de Jesús y querían hacer con Él. Se detenían, porque Jesús era muy popular, porque en ese momento Jesús, el pueblo seguía, las multitudes seguían a Jesús, y ellos, los fariseos, no querían que el pueblo estuviera en su contra. Eso era lo que los detenía. No tenían temor de Dios, ellos tenían temor al pueblo.
No decían lo que pensaban hacer con Jesús y sin embargo le llamaban maestro. ¿Se fija cómo se acercaban? Le decían maestro. Cuando estudiamos un poquito del contexto histórico de los días de Jesús, nos damos cuenta que los escribas y los fariseos eran muy celosos en quienes pertenecían a ese círculo cerrado a los cuales se les podía llamar maestro. Ellos creían que solamente ellos podían enseñar la palabra de Dios. Y sin embargo, vienen con Jesús y le dicen, maestro. Pero Jesús conocía sus corazones y sus mentes, como lo conoce el corazón de usted en esta mañana. Como conoce el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros aquí. Que hemos cantado y dándole gloria a Dios con nuestros labios. Sin embargo, Dios conoce nuestros corazones y lo que estamos pensando en cada instante. Y así Jesús leía las mentes de estos hombres y muchas veces los expuso lo que realmente estaban pensando y querían hacer con él. ¿Y qué hacían? En lugar de arrepentirse, al quedar exhibidos, ellos llegaban a odiar más y más a Jesús. Quiero preguntarles, hermanos, en esta mañana, si realmente creemos que Cristo está entre nosotros y estamos expuestos hoy por su palabra, como si estuviéramos expuestos ante un gran farol, ante una gran luz. Y si esa luz revela nuestro pecado, y si esa luz exhibe que nuestra apariencia son máscaras de hipocresía, ¿cómo respondes, amigo mío? ¿O cómo respondes tú, cristiano? ¿Cuál es tu actitud? Si al estar frente a su palabra, Él hace patente nuestra injusticia, ¿te aferras a tu punto de vista distorsionado que tienes de Jesús? Oh, Jesús es bueno, yo puedo mantener esta apariencia, Él no me va a condenar. Recordemos que los fariseos tenían una imagen distorsionada del Mesías. ¿Cómo respondes o cómo respondemos cuando Él nos muestra el pecado? ¿Nos dolemos y nos arrepentimos o quedamos satisfechos y nos vamos, salimos de esa puerta satisfechos porque hemos cantado unos cuantos himnos, hemos saludado a los santos, hemos tomado la mesa del Señor y nos vamos a casa satisfechos con eso? Quedamos satisfechos creyendo que nuestros caminos son derechos, engañándonos a nosotros mismos, aunque cuando la palabra de Dios nos muestra, necesitas reconocer tu pecado, arrepentirte, apartarte de él y creer en Cristo. ¿Te ofendes por la palabra que se predica? ¿Te enojas con los mensajeros de Dios que te anuncian la palabra de Dios y te dicen que tus caminos no son rectos y que si no te apartas de ellos el final será muerte? Te enojas, te ofendes y finalmente no puedes ocultar tu rechazo hacia ellos y hacia su mensaje como lo hacían los fariseos y escribas. Estas personas se ofenden ante la realidad cuando se les dice que no pueden estar bien con Dios si no se someten a la palabra de Cristo. La generación perversa y malvada se ofende cuando se le dice que no es verdad, que su vida, que su relación con Dios es correcta. Cuando no se han humillado y no quieren obedecer la palabra de Dios. Hermanos y amigos,
Personas así realmente no aman a Dios. Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Dice el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti señal. Mire cómo estos hombres realmente se esforzaban. Miren cómo se esforzaban realmente por mantener esa apariencia de cortesía, de paciencia, como si fueran unos estoicos que nada los mueve. Recuerden que Jesús los acaba de señalar como una generación de víboras. ¿Cómo respondería usted si alguien le dijera así? Eres un hipócrita, eres una víbora. ¿Cómo respondería usted? Todos se quedarían, ellos se mantuvieron pacientes, mordiéndose la lengua, me imagino. Maestro, ¿sí no? Les acababa de decir que estaban ofendiendo al Espíritu Santo y que no habría perdón para ellos en esta vida ni en la venidera. Fíjense lo que les acababa de decir. Entonces ellos, mordiéndose la lengua, le dijeron al Señor, Maestro, si lo único que queremos de ti es una señal, danos una señal, ahí esforzándose por mantener su apariencia. Y le lanzan un reto. Le dicen, vamos a ver ahora el reto. Deseamos ver de ti señal. Si eres realmente el Mesías, Maestro, lo único que nos hace falta es una señal. Una señal que nos evidencie que tú tienes esa autoridad. Recordemos que Jesús ya había hecho infinidad de milagros. Jesús ya había hecho muchos milagros, sanidades, ya había liberado endemoniados, resucitado muertos, y ellos seguían pidiendo señales. Entonces entendemos que cuando ellos le piden señales, en el pasaje paralelo, está en otro de los evangelios, dice que ellos pidieron señal del cielo. Ellos no querían una sanidad más, no querían que un cojo se levantara, no, ellos querían una señal del cielo, que el sol se detuviera, una señal más maravillosa, cósmica, mundial, que el sol se detuviera, o que cayera fuego del cielo, o que una nube con ángeles descendiera en presencia de todos y levantara a Jesús, que Jesús levitara en los aires. Ellos querían una señal así de maravillosa, como diciendo, danos tan solo esta señal que te pedimos y vamos a creer, Maestro. ¿Para qué te pones tan bravo? ¿Para qué te pones tan... Estás siendo muy fuerte, estás diciendo que estamos condenados, que somos una generación malvada, perversa, que somos como víboras. Tranquilo, Maestro, si lo único que pedimos es que pares el sol, o que de repente atraviese por enfrente a nosotros aquí la luna y en 2 minutos atraviese todo nuestro cielo. Es todo lo que pedimos, Maestro, tranquilo. Danos esto y creeremos. Como diciéndole, ya casi estamos convencidos. Maestro, de verdad que nos falta poquito ya para creer en ti. Solo danos esto. Nosotros sabemos que era característico de los judíos pedir señales. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la carta del apóstol Pablo? 1 Corintios 1:22 dice, los judíos piden señales. Era característico de este pueblo estarle pidiendo a Dios señales. Siempre querían ver a Dios, pero en lo extraordinario. Y ahorita en la mañana tuvimos un tiempo muy edificante de acción de gracias.
Y damos gracias a Dios por cosas que pudiésemos pensar son cosas insignificantes. Pero el verdadero creyente no está esperando ver a Dios en las cosas extraordinarias. El verdadero creyente ve a Dios en las cosas ordinarias. Los judíos tenían esa actitud incrédula, siempre querían ver a Dios en lo anormal. Hermanos, pero nunca estamos más cerca de Dios que en las cosas cotidianas. Dios se nos muestra cotidianamente a nosotros en las cosas normales de cada día. Dice Hechos capítulo 17, verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos. Así es que no es una exageración decir que Dios está aquí. No es una exageración decir que esta mañana yo vi a Dios en la vida de mis hermanos que pasaron a dar gracias aquí en esta mañana. No es una exageración decir que yo vi a Cristo obrando cuando pasó mi hermana y dio su testimonio de lo que Dios había hecho con ella. No es una exageración, porque Dios se muestra a nosotros en las cosas ordinarias. Pero el incrédulo no lo ve. Hermanos, la falta de fe nunca es a causa de la carencia o falta de pruebas. Aprenda bien eso. La falta de fe nunca es por falta de pruebas. Abra la escritura, Romanos capítulo 1, verso 8, por favor, y acompáñenme. Dice la escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se oponen a la verdad. No quieren la verdad, se resisten a la verdad. Dice, ¿por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hay evidencias. Los hombres no reciben la verdad, no creen la verdad, no por falta de evidencias, sino porque se oponen, rechazan lo que Dios ya les ha manifestado, lo que Dios ya les ha revelado. Pero ¿dónde vemos a Dios? Puede decir el incrédulo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y cómo lo entendemos? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿No ven a Dios? ¿No lo ven? ¿Faltan pruebas? No. La falta de fe es más bien por falta de voluntad, porque la persona no quiere creer. La vida, hermanos, la existencia, usted está vivo. ¿Y sabe qué? Lo da por sentado. Da por sentado que usted se levantó y no dio gracias a Dios. Porque usted da por sentado que usted se merecía vivir este día. Pero no es así. La vida, la existencia que tenemos y damos por sentado es un milagro extraordinario de Dios. La creación, el mundo en el que vivimos, es un milagro extraordinario de Dios. El sol que nos calienta, queridos hermanos, durante el día, la luna que nos alumbra de noche, son un milagro extraordinario. Nuestra hermana en la mañana nos compartía, hermanos, como diciéndonos en la mañana, si ustedes supieran, su hermana fue maestra de física por toda su vida,
Prácticamente dio clases de física, hermanos, pasó y dio gracias. Si supieran a la velocidad que vamos en este momento. Si supieran la velocidad inmensa en la que se está moviendo este planeta girando alrededor del Sol, es para dar miedo. Y saber que estamos aquí, hermanos, donde Dios sustenta toda su creación a la perfección, y decía, y la mantiene constante. Es un milagro extraordinario de Dios. La tierra, esa tierra que nos da los frutos para alimentarnos de una manera extraordinaria, eso es un milagro. Esas nubes que salieron esta mañana y fueron generosas y arrojaron esa agua que tanto anhelamos y necesitamos para nuestro sustento en nuestras ciudades. Lo damos por sentado, pero es un milagro extraordinario de Dios. Las cosas de Dios se hacen claramente visibles a través de la creación. Pero el hombre incrédulo no lo ve y demanda señal. Jesús los llamó a estos judíos generación mala y adúltera. Estos eran judíos, partes de un pueblo a los que Dios escogió de manera soberana y quiso hacer un pacto con ellos donde Dios sería para ellos como un esposo y este pueblo iba a ser para Dios como una esposa. Y Dios se mostró constantemente fiel con Israel, cumpliendo las promesas que le había prometido de ser una nación grande, de darles una tierra, de darles un gobierno. Dios había sido fiel, derrotando una y otra vez a sus enemigos. Dios fue un esposo fiel, pero su pueblo, ese pueblo que le conoció, le fue infiel. Se comportó como una esposa infiel, adúltera. Se entregaba a los dioses de las demás naciones. Dioses que no habían hecho nada por ellos. Y entregaban su amor y adoraban a los dioses paganos. Jesús les llamó, ustedes son esa generación mala y adúltera. Siempre han sido un pueblo que se ha caracterizado por ser adúlteros espirituales, que habiendo conocido a Dios, se seguían comportando como incrédulos, amando y entregando su corazón al mundo. Se comportaron como una esposa insatisfecha. Qué cosa tan horrible es tener una mujer insatisfecha, una esposa insatisfecha. Que el esposo se desvive por darle todo su amor, toda su provisión a su esposa, todo su cuidado, y esta mujer nunca está satisfecha. A esto los comparó Jesús, a esta generación. Yo he sido bueno, Dios había sido bueno con ustedes, siempre fiel, y ustedes siempre estuvieron insatisfechos. Dios les daba pan y querían carne. Dios les daba profetas y querían reyes. Dios decidió ser bondadoso y habitar entre ellos en un tabernáculo, y ellos no, queremos un templo. Siempre insatisfechos. Fueron como una esposa adúltera, insatisfecha. Así, hermanos, ese corazón que es malvado y adúltero es un corazón que siempre está insatisfecho, que siempre está demandando algo más. No puede ver a Dios en las cosas que están ante sus propias narices. No puede ver los milagros que están frente a sus ojos todos los días. Y siempre está exigiendo más. No ve a Dios en el pan diario y siempre está anhelando las riquezas del mundo. No ve a Dios
cosas sencillas. La generación mala y adúltera necesita la autenticidad de un gran templo, como lo necesitaban los escribas y fariseos. Necesitan esa autenticidad de las cosas grandes que reflejen poderío. Ellos no aceptaron escuchar a Dios en la vida de un hombre que aparentaba debilidad. Ellos no aceptaron que fuera la voz de Dios cuando la voz de Dios salió de un hombre que se miraba débil, tan común y tan sencillo. No. Ellos querían señal del cielo, que el cielo, así como con Moisés, tronara y se escuchara la voz de Dios potente. Pero cuando la voz de Dios salió de un carpintero, lo rechazaron. No aceptaron que fuera la voz de Dios porque la imagen de ese mensajero era demasiado común. Quiero lo extraordinario, quiero lo que dé apariencia de poder. Y Jesús le dice, son malvados, son adúlteros, son los mismos de siempre. Son los mismos de siempre. Dios sacó al pueblo a sus antepasados. Dios los había sacado de la cautividad de Egipto con señales, con prodigios, con mano poderosa. Abrió el mar en dos y pasaron por el medio del mar. Dios venció a todos sus enemigos con esos milagros asombrosos. Y en el desierto, inmediatamente se quejaron. Ustedes son esos que siempre están insatisfechos con su esposo. Ustedes son de esos mismos que siempre han estado insatisfechos con su esposo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Señal no les será dada. Jesús dijo, no. El hombre, hermanos, no está por encima de Dios para exigirle nada a Dios. Si alguno todavía tiene en su mente esas falsas doctrinas de creer que usted tiene poder para que Dios haga, que hay poder en su boca para que Dios haga todo lo que usted quiere o diga, sáquese eso a la cabeza ya. El hombre no está por encima de Dios para exigirle nada a Dios. Jesús le dijo, ustedes hacen como que se están acercando a mí como amablemente. Maestro, queremos que nos dé señal. Y luego Jesús dijo, la generación malvada y adúltera demanda. Ustedes no me están pidiendo nada con amabilidad. Ustedes realmente me están demandando, exigiendo. Oh, pastor, es que si yo declaro, yo decreto, yo lo hago de una manera piadosa, me arrodillo ante Dios, me humillo ante Él y le declaro que Él haga esto. Generación mala y adúltera. Esas son apariencias. No te puedes poner por encima de Dios y exigirle nada a Dios. Ustedes están demandando. Jesús sabía que lo que hacían ellos era una demanda. Exigiendo, como si ellos tuvieran algún derecho sobre Dios, como si Dios estuviera obligado a hacer lo que ellos querían. No es así, no es así. Por famosos y que sean esos predicadores que están en televisión o que están ahí, son herejes. No se puede poner al hombre por encima de Dios. Es la voluntad de Dios la que se hace y no la del hombre. Jesús era el Hijo de Dios y tenía el poder para hacer eso, ¿sí o no? Jesús tenía el poder para hacer una señal en el cielo. Jesús era más que Jonás, era más que Salomón y podemos decir, era más que Elías, era más que Jeremías. Era más que cualquier profeta y podía detener el sol así, con una sola palabra o con extender su mano. Pero no lo hizo.
no lo hizo. Jesús no estuvo dispuesto a satisfacer los caprichos de un incrédulo. No. Dios no está, hermanos, dispuesto a cumplirle los deseos a esas personas que no tienen ninguna relación con Él. Oh, pero la Biblia dice que va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Está hablando de creyentes, de verdaderos creyentes que piden bien. Pero Él no va a responder a los caprichos de los incrédulos, porque Él no está obligado a hacerlo. Sin embargo, podemos decir que siempre Cristo va a estar dispuesto a oír y a responder las oraciones que son santas, que son justas. Tenemos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Gedeón, que también le pidieron una señal a Dios. Ellos también le pidieron que Dios hiciera algo como señal de que iba a cumplir o que iba a hacer algo. Pero ellos no lo hicieron con el mismo corazón que los escribas y fariseos. Ellos en verdad creían, Abraham y Gedeón en verdad querían afirmar su fe. Y cuando pidieron, Dios les respondió. Porque Dios responde a las peticiones de los justos. Pero dice la Escritura que los que piden mal, no reciben. Los que piden para sus propios caprichos, deleites, esos no reciben. Así como estos son entonces estos hombres que se acercaron a pedirle señal, no creyendo que Jesús pudiera hacerla ni que lo hiciera, sino que más bien, como sabían que Él no lo iba a hacer, ellos entonces así iban a justificar que Jesús no era el Mesías. Jesús les dice entonces que la única señal que les dará a esa generación era la señal del profeta Jonás, ¿verdad? En el verso 40. Dice el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No voy a cumplir sus caprichos. Yo no vine a hacer lo que ustedes quieren. Yo no vine a hacer ni a comportarme como ustedes quieren que sea y me comporte. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, dijo Jesús. Y la voluntad del Padre era que el Hijo de Dios vendría, nacería de una virgen, viviría una vida en santidad, sería muerto, crucificado conforme a las Escrituras y resucitado conforme a las Escrituras. Y así como Jonás fue la señal de Dios y sus palabras fueron el mensaje de Dios para los de Nínive, así también Jesús, la persona de Cristo, sería la señal y su mensaje, su evangelio sería el mensaje de Dios para esa generación. Jesús aquí les asegura que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez y volvió a salir vivo, de esa manera, como de una manera análoga, Jesús también sería sepultado y al tercer día resucitaría. ¿Qué dice Jesús? ¿Quieren una señal? Yo soy la señal de Dios. Jesús es la señal de Dios. Pastor, ¿por qué en su iglesia no hacen campañas de milagros y de sanidades para que las personas vean y crean? ¿Por qué? Porque esa no es la señal que el mundo necesita para ser salvo. Porque no hay milagro, por extraordinario que sea, aunque el sol se detuviera a mediodía, aunque el día durara 48 horas en vez de 24, se detuviera el sol por más tiempo, no creerían. No creerían. Aunque descendiese lluvia del cielo, no creerían.
pero eso lo estás inventando. No, aquí está. Eso pasó con Israel. Escucharon la voz de Dios. Dios les dio personalmente su palabra. Experimentaron muchísimos milagros y no creyeron. Se siguieron prostituyendo con otras naciones. No hay milagro que pueda cambiar el corazón de un hombre. Jesús es la señal de Dios. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia de Cristo en estos días? Muestra la señal, y Jesús es la señal de Dios para el mundo. Él es la única señal. Jesús es la señal de Dios. La gran prueba de que Jesús sería el Mesías iba a ser esa. Y ya se ha dado que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. Eso avala. Nosotros no tenemos una tumba donde ir a visitar a nuestro Salvador, porque no hay ninguna tumba, no hay ningún cadáver, no hay ningún hueso que ir a buscar, porque Cristo resucitó entre los muertos y fue levantado ante muchos testigos a los cielos, y ahora mismo no se encuentra, no hay evidencia de que Cristo murió y quedó sepultado como cualquier otro hombre. Él está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la señal que ocupa el hombre para creer que sus pecados pueden ser redimidos, porque un hombre vino y pagó por nuestros pecados y era el Hijo de Dios, y Dios se agradó de él. Dios se complació, quedó satisfecho con lo que él hizo a favor de nosotros, y lo exaltó y lo levantó y lo puso en lo más alto. Esa es la señal más extraordinaria y única para que el hombre sea salvo. Cristo es la señal de Dios. Quizás no es el tipo de señal que quieren los incrédulos. Y tristemente, quizás no es el tipo de señal que están ahora muchos que se profesan como cristianos, sentados hoy esperando. En vez de escuchar la palabra de Dios y salir y obedecerla y hacerla eficaz en su vida, lo que están esperando es estar sentados ahí para que el pastor haga alguna cierta clase de milagros o algo extraordinario y salir de ahí emocionados creyendo que tienen más fe. Cristo es la señal de Dios. ¿Tienes duda aún si tu pecado que amas es grave? Ese pecado que consientes, ese pecado que se aloja ahí y que consentimos y cubrimos. ¿Tienes alguna duda si es demasiado grave? ¿Necesitas otro sermón para que se te convenza? Un sermón más. Dame una prueba más. No necesitas una prueba más. Voltea a la cruz y mira que tu pecado fue tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir y derramar su sangre por ti. ¿Quieres más prueba para ver si realmente te sometes a la palabra de Dios, al señorío de Cristo? Es que quiero ser un verdadero cristiano. A mí me gustaría ser mucho un cristiano devoto, verdaderamente devoto. Algunos se la pasan toda su vida dentro de las iglesias queriendo salir de esa mediocridad espiritual, queriendo ser mejores cristianos, queriendo en verdad entregarse por completo, pero se mantienen ahí, pasan los años y nunca ocurre. En verdad sí me gustaría someterme a la palabra de Dios y hacer todo lo que he escuchado en las predicaciones, ser esa clase de cristiano. Cómo me gustaría. Pero necesito algo más, algo todavía, ya mero, ya casi. Y así se les va la vida. Voltea y ve la señal de Dios. Mira cómo Cristo fue devorado por la ira de Dios.
fue sepultado a causa de la desobediencia, a causa de esa mediocridad, a causa de que el hombre nunca pudo entregarse por completo a Dios. Él tuvo que vivir esa vida perfecta y ser castigado como si él hubiese sido un mediocre, cuando los mediocres somos nosotros. Cristo es la señal de Dios. Muchos hay hoy mismo que se encuentran en esa misma situación que los escribas y fariseos. Están justificando ellos mismos con esa idea de que necesitan algo más para ser verdaderos cristianos. Se siguen consolando a sí mismos pensando que si el pastor les da un poco más de argumentos, que si su iglesia fuera un poquito más reformada, que si el pastor fuera un poquito más bíblico, que si los hermanos quizás se comportaran, fueran un poquito más santos, entonces ellos, si se les diera esas pruebas, entonces ellos se entregarían por completo a obedecer a Dios, a tomar verdaderamente su cruz y seguir a Cristo. Están engañados y están ciegos. No perciben las pruebas que están aquí, que saltan a la vista. Esas personas que les falta ese poquito, no quieren reconocer que la verdad es que lo que pasa es que no quieren creer. Estos fariseos no querían reconocer que no eran falta de pruebas. Tenían ellos que reconocer que la verdad es que no querían creer. No querían ser convencidos. Y por último, aprendemos, hermanos, que los religiosos que son incrédulos van a ser juzgados. Dice que los ninivitas reconocieron a Jonás cuando el profeta Jonás vino y les advirtió. Ellos escucharon. Y si lee usted la carta, el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, verso 5, se lo voy a leer, vea la respuesta. Por eso les decía yo al principio, no importa tanto que todos estemos expuestos a la palabra de Dios, sino lo que realmente trae una bendición o nos mantiene en condenación o maldición es cómo respondemos. Los ninivitas respondieron de una manera muy diferente a como respondieron estos judíos. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. Se arrepintieron. Eran gentiles. Ellos no conocían nada de la palabra de Dios. Eran paganos, eran idólatras. Y de repente apareció un hombre que lo único que les dijo, miren, arrepiéntanse porque viene el juicio. Fue todo. No les hizo ningún milagro. No les hizo ninguna demostración de poder. Y escucharon la palabra y se arrepintieron. Se quebrantaron de corazón. Respondieron de la manera correcta. Se humillaron. Y eran gentiles. No tenían apariencia de piedad. No sabían la ley de memoria. Amigo, hermano, yo creo que todos
que tienen interés quizá por escuchar este video en el futuro, por lo menos tienen interés por la Biblia y conocen algo de la Biblia. Estos hombres no tenían conocimiento en absoluto de la palabra de Dios y creyeron. Cuando escucharon del juicio de Dios, se humillaron, se lamentaron y se ampararon a la misericordia de Dios. Que Dios, ese Dios que no conocían, clamaron para que Él tuviera misericordia de ellos. No lo conocían. Y se humillaron. Hasta el rey escuchó y tuvo temor y se humilló. Y le dijo a ese Dios que no conocía que tuviera misericordia de él. Y ese Dios que no conocía tuvo misericordia de ellos. Asimismo, hoy en día cualquier persona con vestiduras religiosas o sin vestiduras religiosas, pagano, idólatra, como sea, si se ampara la misericordia de Dios, será recibido a misericordia. No necesita ni un milagro. No necesita que el predicador sea un gran predicador. Jonás era un muy mal predicador, un muy mal siervo de Dios, muy batalloso, desobediente, tenía muchos problemas en su carácter, Jonás. Rebelde. Así que el mensajero no era perfecto, pero cuando habló la palabra de Dios, a aquellos no les importó el mensajero. Se humillaron y creyeron y fueron recibidos a misericordia. Usted no necesita un mejor predicador. Usted necesita arrepentirse, humillarse al Señor y ampararse a su gracia. No necesita una mejor iglesia. Necesita responder adecuadamente al señorío de Cristo. La reina del sur reconoció, dice nuestro texto, la sabiduría de Salomón. Les dijo, esta reina que tenía mucha riqueza, mucho poder, que vivía en los confines de la tierra, así dice otros pasajes. Esta reina que vivía en lo más lejano del mundo antiguo, escuchó la sabiduría de Salomón, que Salomón hablaba, sabiduría del Eterno. Y supo y se inquietó y vino a escuchar y se sometió. Y esa reina se sentó a los pies de Salomón a escuchar la sabiduría de Dios. Y trajo honra y trajo presentes para escuchar la sabiduría de Dios a través de los labios de Salomón. Una mujer gentil, una mujer pagana, se humilla y trae honra para aprender la sabiduría de Dios. Y Jesús dijo, más que Salomón hay en este lugar. Más que Salomón hay en este lugar. Hermanos, es que el hombre no viene a Dios porque no quiere, porque no hay voluntad. No tiene voluntad para venir a Dios. Hermanos, ¿cuánto más se debería de humillar el hombre cuando viene a escuchar las palabras de Cristo? Usted se levantó esta mañana con la voluntad de venir a la iglesia, con la voluntad de cumplir un domingo más, o vino a este lugar a rendir adoración, a humillarse delante de Dios y a ampararse bajo la gracia del Altísimo. Vino aquí a juzgar cómo se hacen las cosas, o cómo viven los demás, o qué falta, o qué sobra, como un caprichoso más, incrédulo. O vino aquí
a rendirle tributo a Dios y a humillarse delante de Él, porque aquí hay alguien más que Salomón. Aquí hay una sabiduría más alta que la sabiduría que Salomón le dio a la reina del sur. Aquí hay una sabiduría donde se expone, se predica a Cristo crucificado, donde el misterio de misterios es revelado y se le dice a los hombres: hay perdón de pecados en Cristo Jesús. No hay pecado que no pueda ser perdonado si el hombre se humilla y confía en Cristo como su Salvador. Esa es la verdadera y más grande sabiduría que recibimos en esta mañana en la casa de Dios. ¿Cómo respondes a Dios? Eso es algo que el pastor no puede hacer. ¿Cómo respondes tú a esto? Eso es algo que nadie más puede hacer sino tú. Que el Señor nos conceda responder con fe y con acción verdadera para humillarnos y servir a nuestro Dios. Vamos a orar.